Hermanos, buenos días. El Señor les bendice. Hoy es domingo, enero 31 del año 2021. Y pues aquí, con la gracia de Dios, el permiso de Dios para poder ministrarles una vez más. Y voy a compartirles algo que Dios puso en mi corazón y quisiera que de verdad fuera de bendición para ustedes. Vamos a orar para que sea Dios tomando control y podamos continuar con lo que se va a ministrar. Bendito sea Cristo. Alabado sea Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque a pesar de todo sabemos que tú estás en control, que todo tú lo has tenido bajo tu poder, tu autoridad, tu señorío. Gracias, Señor, porque a pesar de que no podemos reunirnos, Señor, tú das la oportunidad para que podamos recibir la administración a través de este medio, que es este video. Te pedimos, Señor, que tú seas ayudándome con tu Espíritu Santo, Señor, para que lo que se ministre, Padre, sea de acuerdo a tu palabra y también sea de bendición para tu pueblo. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, hemos dependido de ti en todo este tiempo. Yo te pido que tú seas teniendo en tu gracia, Señor, el guardar a tu pueblo en salud y sanidad divina, con una protección especial, Señor, en relación a esta situación de este virus, de esta pandemia. Creemos que por tu gracia, Señor, nosotros hemos permanecido sanos y así permaneceremos, Dios. Gracias, Padre bendito. Entrego la palabra a ti, lo que ha sido puesto aquí, lo entrego a ti y pido que tu Espíritu Santo sea tomándolo y ministrándolo a tu pueblo en la manera correcta. Gracias, Señor, porque estamos dentro de tus propósitos y queremos, Señor, seguir adelante, queremos crecer espiritualmente, Señor, y cumplir los propósitos que tú tienes para la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Bendice a cada familia, bendice a cada cabeza de familia, bendice a los pequeños, a los grandes, Señor. Bendícelos a todos, Señor, y guárdalos en el hueco de tu mano, bendito Dios. En el nombre de Cristo, Señor, yo te agradezco, Señor, por la gracia y la misericordia que has tenido sobre mi vida, la vida de mi familia, de mis hijas, de mis nietos, Señor. Mi esposa, Señor, es guardada por ti. Gracias por la salud que has puesto en ella, la sanidad, Dios, que has hecho. Y te pedimos, Señor, que tú nos mantengas, Señor, en salud divina. En nombre de Cristo, Dios, gracias. Por Jesucristo, Padre Santo, gracias, Señor. Amén. Bendito sea Cristo, hermanos. Aleluya. Un saludo de parte de toda mi familia para cada uno de ustedes, los herederos del reino. Bendito sea Dios. Gloria a Cristo. Muy bien. Hermanos, lo que quiero compartirles hoy es una revisión, digamos, rápida de 2 capítulos del libro de Apocalipsis. Yo creo que pues se ha escuchado de esto, ¿verdad? Es en relación a las 7 iglesias que se mencionan ahí. Y bueno, solo quiero hacer un repaso, un resumen de lo que dice ahí y después les daré lo que Dios ponga en mi corazón.
sabemos que Apocalipsis es una revelación de Jesucristo, una revelación de Jesucristo a su siervo Juan, y el Señor habla a Juan, le dice escribe, y da nombre de siete iglesias: la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias. Muchos han hablado de esto, y como son nombres de lugares específicos, ciudades, pues los han encerrado, diría yo, en esas áreas donde la ciudad existió, permanece o lo que sea. Y pues algunos han pensado que esto pues estaba en relación a esas épocas de esas iglesias. Yo no quiero decir que todo eso estuviera equivocado en ninguna manera, pero creo que Dios me mostró algo más en relación a estas 7 iglesias. Sin embargo, antes de tocar lo que corresponde a las 7 iglesias, me gustaría que fuéramos viendo los 7 aspectos que yo veo ahí, y en cada una de las menciones que se hacen en estos 2 capítulos de cada una de las iglesias. Bendito sea Dios. Por ejemplo, empezamos con la número 1, que sería la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Y en cada una de ellas, en cada una de estas iglesias, cuando se va mencionando, se da característica del que está hablando. Se da una cierta o ciertas características del que está hablando. Por ejemplo, vamos a decirlo así, la característica en la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Del que habla, dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, anda en medio de los 7 candeleros de oro. Cuando habla a la iglesia de Esmirna, o se refiere a la iglesia de Esmirna, dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. El tercero, la característica es el que tiene la espada aguda de 2 filos. El siguiente da la característica y dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. El siguiente, la característica, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. El sexto, dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y la característica del que habla, hablando de nuestro Señor Jesucristo, en la 7ª iglesia, que es la de la Odisea, dice: el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Entonces, cada vez que el Señor le habla a Juan y le dice: escribe a la iglesia, ¿verdad?, da características específicas del que está hablando. Ahora, yo te recomendaría, junta todas estas características de las 7 que se mencionan en las 7 iglesias, como se están mencionando, y podemos tener una imagen más completa de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Después, dentro de lo que se va hablando, encontramos lo que va diciendo de cada iglesia, ¿verdad? La iglesia de Éfeso dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mí.
por amor de mi nombre, y no has desmayado. Eso está en Apocalipsis capítulo 2, versículos 2, 3 y versículos 2, 3 y 6. Bendito sea Cristo. Entonces, da un comentario acerca de esta iglesia a la que se está refiriendo, y dice cuáles son las características, ya no del que habla, sino las características de la iglesia a la que se está refiriendo, ¿verdad? Y así, efectivamente, el texto bíblico así habla, así dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, y así, cada una escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, y así cada una de ellas va mencionando, ¿verdad? No es nuevo para ustedes, yo sé que ustedes han leído ahí esa parte de Apocalipsis, y no es nuevo, pero es bueno hacerlo notar, ¿verdad? De ahí entonces viene, dentro de los mismos textos, viene un reclamo de parte del Señor Jesús para cada una de estas iglesias, para cada una de ellas. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículos 4 y 5, para la iglesia de Éfeso le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hay una advertencia. El Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso que tiene algunas cosas contra ella, la iglesia, ¿verdad? Y la primera característica que dice es, has dejado tu primer amor. Yo creo que es importante que notemos también la situación de los significados de los nombres de las iglesias, ¿verdad? La iglesia de Éfeso el significado de Éfeso es permitido. Y cada una de ellas tiene una característica, cada uno de estos nombres tiene una característica. O más bien tiene un significado, perdónenme, tiene un significado, cada uno de estos nombres tiene un significado. Después, ahí mismo, en la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Ya vimos el comentario que hace el Señor Jesús, lo que estamos viendo, yo conozco tus obras y tu alto trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y todo lo que dice ahí. Después viene el reclamo, ¿verdad? Has dejado tu primer amor. Pero también después viene una promesa para cada una de ellas. Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hay una promesa ahí para esa iglesia, bendito sea Dios, según lo que el texto nos está indicando. Bien, yo creo que la manera en que anteriormente se ha explicado está bien, está correcto. Iglesias de siglos pasados que estuvieron en esas ciudades y tuvieron esas características que están mencionando ahí, pero yo creo que tiene un sentido también muy importante que cada una de estas iglesias representa un periodo de la Iglesia Universal, donde por cierto tiempo han estado en las condiciones que se están mencionando aquí, ¿verdad? Por decir, la iglesia del principio, la iglesia primitiva, ¿verdad? Pues era una iglesia que le tenía permitido todo. ¿Por qué? Porque estaba iniciándose, porque era una iglesia nueva. O sea, no había antes de ella algo que dijera esto tiene que ser así. Como ahora las iglesias, bueno, ya las iglesias que van surgiendo
ya los pastores y los líderes ya tienen idea de otras iglesias que ya vienen, ¿no? O hablemos de las denominaciones, donde una denominación ya tiene establecido cómo es la iglesia, cómo se conforma la iglesia, cómo debe comportarse la iglesia, y cuando ellos abren una iglesia, pues ya tienen un antecedente, ya tienen un historial que ellos dicen, ok, nosotros vamos a hacer así, 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 así. Bueno, esta iglesia primitiva no tenía eso. Entonces, dentro de la voluntad permitiva de Dios, pues le tenían permitido hacer muchas cosas que tenían que irse corrigiendo con el tiempo, ¿verdad? Por eso el nombre de Éfeso significa permitido, que se le permitía, ¿verdad? Bien, la iglesia de Esmirna significa mirra. El nombre de Esmirna significa mirra, y eso habla de un incienso que pues llegaba a la presencia de Dios. La manera en que la iglesia se estaba comportando, por ejemplo, en Esmirna, ¿verdad? Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y luego dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bendito sea Dios. Entonces, la iglesia de Esmirna, en ese periodo de la iglesia relacionado con Esmirna, era un periodo donde lo que la iglesia hacía llegaba como mirra, como un aroma agradable delante de Dios. Bendito sea Cristo. Y la siguiente iglesia es la iglesia de Pérgamo, que significa, Pérgamo significa elevación, altura, ¿verdad? Y esta es la tercera iglesia que se menciona, y pues igualmente es un periodo, ¿verdad?, donde la iglesia pues empezaba a levantarse en una manera diferente a lo que había sido antes, ¿verdad? Dice que la característica del que está hablando es el que tiene la espada aguda de 2 filos. Bendito sea Dios. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y tiene un reclamo también para esa iglesia, ¿verdad? El reclamo está en el capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y luego viene la promesa, ¿verdad? Dice por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti. Y en el 17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, y ahí está la promesa, al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe, ¿verdad? Bendito sea Dios. Esa es la tercera iglesia. Después la cuarta, y hablando del tercer periodo de la iglesia. Es decir, el comportamiento de la iglesia desde sus inicios hasta hoy, ¿verdad?, ha tenido, digamos que el Señor lo está dividiendo en 7 periodos. 7 periodos de los cuales está estableciendo que para cada uno de ellos le da un nombre con una característica. Y la característica del comportamiento de
de la iglesia en ese periodo, ¿verdad? La cuarta vendría a ser la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira, que significa ciudad de la hija, ciudad de la hija. Y dice así, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, son las características de Jesucristo, dice, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dice que toleras que esa mujer Jezabel, y ese nombre de Tiatira nos habla de la ciudad de la hija, ¿verdad? Ese nombre Jezabel, esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en grande tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Y luego viene la promesa: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y les regirán con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa es la iglesia número 4, o el periodo número 4 de la iglesia. Bendito sea Dios. De ahí pasamos al número 5, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, que es la iglesia de Sardis. La característica del que habla es el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, ¿verdad? Tiene una advertencia en el versículo 2, dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es una advertencia. El Señor está advirtiendo a la iglesia en ese periodo específico, le está diciendo, ponte abusado, ¿verdad? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Viene un reclamo, ¿verdad? En el versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y luego viene la promesa, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que han manchado sus vestiduras y andan conmigo, y andarán conmigo, que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué significa Sardis? Sardis significa sobrevivientes, remanente, ciudad carente de espiritualidad. Es decir, Sardis era una ciudad que carecía de espiritualidad, pero el significado de Sardis es que era un sobreviviente o sobrevivientes o un remanente. Bendito sea Dios, alabado sea Cristo, ¿verdad? Y luego viene la número 5, no, esta es la número 5, Sardis. Viene la número 6, escribe la iglesia de Filadelfia, en Filadelfia. La característica dice,
Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. ¿Verdad? Y le dice, le da un reconocimiento del 8 al 10, le da un reconocimiento, dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, lo cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Versículo 10, sí. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y luego en el versículo 11 viene una advertencia y después viene una promesa. En el versículo 11 dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí, dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes, es una advertencia, dice, para que ninguno tome tu corona. Bendito sea Dios. Lo que significa Filadelfia significa amor, un amor fraternal, ¿verdad? Y luego viene la promesa, dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré su nombre, escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Bendito sea Cristo. En este periodo, en el periodo de la iglesia de Filadelfia, parecía que la iglesia estaba mostrando una situación específica de amor, un amor fraternal, como que un periodo donde había la fraternidad, donde la fraternidad se empezó a crecer entre los hermanos, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y la séptima iglesia, que es la iglesia que ha llegado hasta la actualidad, o es el periodo de la iglesia que es actual, lo que es ahorita, lo que estamos viviendo nosotros en la iglesia. ¿Cuál es la característica del que habla? En la séptima, la iglesia de la Odisea, dice aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, ¿verdad? Dio sus características, el amén, el testigo fiel, el verdadero y el principio de la creación de Dios. Y luego dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Voy a seguir leyendo aquí, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto, y viene aquí el reclamo, dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una advertencia, o la advertencia para este periodo de la iglesia, que es algo que nos concierne a todos en este tiempo, a las iglesias actuales. El reclamo, la advertencia, versículos 17 y 19, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Hay muchas iglesias muy grandes que se han enriquecido, han hecho mucho dinero con el Evangelio. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! Es una advertencia que Dios está haciendo. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete.
es una descripción, a mi gusto, esto es una descripción de la iglesia actual. El Señor está hablando a este periodo de la iglesia, este último periodo de la iglesia. Y luego viene la promesa es del 20 al 22. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál es el significado del nombre de la Odisea? La Odisea. Como tal, la Odisea no lo encontré, pero sí encontré Odisea. Y Odisea significa un viaje largo, plagado de aventuras y dificultades que ha tenido que pasar alguien para llegar a un lugar o lograr un objetivo. Fíjate nada más el significado de Odisea. Dice, un viaje largo. Creo que ha sido el periodo más largo. De todos los periodos ha sido el más largo. Yo hice unos números y yo no sé, no me parecería justo que fuera tal cual lo hice yo, pero yo solamente lo hice para hacer un cálculo. A partir de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, se creó la era cristiana. Es decir, cuando nació Jesucristo, ahí empezó el año 1. Así es como lo definieron. Ahí empezó el año 1 de la era cristiana, cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Y de esta era, llevamos 2021 años en esta era cristiana. Ahorita voy a explicar algo ahí, ¿verdad? Y pues yo hice una división, más o menos, ¿verdad? Una división de este periodo entre las 7 iglesias. Y más o menos salió un periodo de 290 años, más o menos, 284 años, por decirlo así, 284 años para cada periodo que estamos mencionando. Es decir, 284 años que duró el periodo de la iglesia de Éfeso, 284 años que duró el periodo de la iglesia de Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cada una de ellas 284 años. Pero esto es en números equitativos. Solamente tomé el número, lo dividí entre 7 y eso es el número que sale, ¿verdad? Que realmente no creo que así sea, pero bueno. El asunto es que lo que el nombre significa Odisea, o la Odisea, ¿verdad? Nos habla de un largo viaje. Un largo viaje que ha sido plagado de aventuras y dificultades. Que han tenido que pasar alguien para llegar a un lugar o lograr un objetivo. Y vemos al final, ¿verdad? Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Dónde está el trono del Señor? Allá arriba, en el cielo. Y ha sido un largo viaje, hermanos. ¿Cuánto tiempo más va a durar? Bueno, veremos algo, ¿verdad? Bueno, te lo voy a explicar y ya después te diré los comentarios. Entonces vemos que lo que aquí el Señor está diciendo, ¿verdad? Proféticamente, en términos proféticos, a Juan, ¿verdad? Hablando a 7 iglesias que se le escribían al ángel de cada una de estas iglesias, a cada uno de los ángeles de cada una de estas iglesias. Porque dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Entonces son 7 ángeles, 7 ciudades, ¿verdad?
Pero así como yo te lo estaba diciendo, entonces son 7 periodos de la iglesia. O sea, 2021 años, hoy te lo voy a aclarar, 2021 años dividido en 7 periodos de la iglesia. Nosotros estamos viviendo el último periodo, que es el de la iglesia de la Odisea. Es el largo viaje, ¿verdad? Bien, si lo vemos tal cual lo hemos considerado, a partir del nacimiento de Cristo Jesús a la fecha, han pasado 2021 años. Han pasado 2021 años. Y está correcto, está bien. Es la era cristiana, ¿verdad? 2021 años. Estamos en el año 2021. Alabado sea Dios. Sin embargo, debemos considerar algo que es muy importante. Y no quiero ser dogmático. Créame, no quiero ser dogmático. No quiero establecer algo que sea algo profético, ¿verdad? Ni que diga yo esto es así porque yo lo estoy diciendo, no. Simplemente son números que yo saqué, ¿ok? Pero en fin. Nuestro Señor Jesucristo sí nació en un periodo determinado, en una fecha determinada. Pero Él, su ministerio vino a ser a la edad de 30 años. Duró 3 años y medio su ministerio y murió el Señor Jesús. Murió a los 33 años y medio. Eso es lo que se ha determinado, ¿verdad? Entonces, si consideramos en razón del Nuevo Testamento, porque te lo voy a explicar ahorita, en realidad no han transcurrido, de la era cristiana no han transcurrido 2021 años, sino han transcurrido 1987 años y medio. 1987 años y medio. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de las enseñanzas que tenemos en la doctrina, hay la enseñanza de estos periodos, ¿verdad? Las dispensaciones. Y hay una última dispensación que va a ser la de los 1000 años para gobernar con Cristo. Pero antes de esos 1000 años, debieron haberse cumplido 6000 años, porque estamos hablando de los 7 días, de los 7 de la semana de Daniel. ¿Sí? Son 7 días. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Se supone que ahorita estamos al final del 6º día. Todavía no termina el 6º día. Si vemos desde el 1 hasta el 2021, entonces ya pasaron más de 2000 años. Pero en realidad no estamos en el periodo de que ya haya terminado el milenio del sexto día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si a 2021 le quitamos 33 años y medio, que fue el periodo de la edad de Jesucristo, entonces nos quedan 1987 y medio años. Quiere decir que para que llegue al año 2000, faltan 12.5 o 12 años y medio. Faltan 12 años y medio. Considerando que esos 33 años y medio no son Nuevo Testamento, sino son Antiguo Testamento. Acuérdense de esto. Para que un testamento tenga validez, tiene que morir el testador. Quiere decir que cuando Jesucristo estaba vivo, estaba en el único testamento que había, que era la de los judíos, el que ahora conocemos como Antiguo Testamento. Cuando hay un Nuevo Testamento, el anterior queda
anulado, queda viejo, como antiguo. ¿Ok? Entonces, en realidad, para que el Nuevo Testamento tuviera efecto, tenía que morir el testador, que es Jesucristo. Y para mi gusto, ahí es donde realmente empieza la era cristiana, a partir de que nuestro Señor Jesucristo muere. ¿Por qué? Porque en ese momento el Nuevo Testamento toma efecto. Y ahí empieza la nueva era cristiana, ¿verdad? Entonces, fueron 33 años y medio. Si a 2021 le quitamos 33 años y medio, nos quedan 1987 y medio años. Es decir, todavía nos faltan 12 y medio años para que llegue al milenio. ¿Sí, hermanos? ¿Qué quiere decir esto? Que el final del sexto día realmente sería en el año 2033 y medio. 2033 y medio. Ese sería el final del sexto día, para dar entrada al séptimo día, que es el día de reposo, que viene a ser el milenio, donde Jesucristo va a gobernar sobre esta tierra. Bendito sea Dios. Muy bien, entonces podemos decir esto. Estamos viviendo en esta última etapa o en este último periodo de la iglesia, el de la Odisea. Ese es el que estamos viviendo. Los otros 6 periodos ya pasaron, cada uno con sus características, y ahorita las características que está teniendo la iglesia, ¿verdad? Con todo lo que se está dando, Entonces, recordemos algo más. Hay un último periodo de 7 días, una semana. También es relacionada a la semana de Daniel. Esta semana se va a dividir en 2. 3 y medio días y 3 y medio días. Es un periodo de 7 años. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Vemos, hermanos, que todo lo que está pasando alrededor del mundo está apuntando a los últimos tiempos. Ya te dije, no quiero ser dogmático, pero según estas cuentas, faltarían 5 años y medio para que empiece la tribulación. 5 años y medio. 5 años y medio para que la iglesia sea arrebatada. Perdónenme que les esté diciendo números así. Ahorita al final yo voy a decirles alguna otra cosa más. Es decir, el arrebato, según estos cálculos, sería para el año 2026 y medio. Para esa fecha más o menos sería el arrebato. La iglesia se iría a las bodas del Cordero. Y ahí empezaría la tribulación y después la gran tribulación. Bendito sea Cristo. Es interesante, ¿verdad? Bueno, esto solamente fue sacando números, sacando cifras de acuerdo a lo que pues, se puede considerar. No quiero ser dogmático, ya lo dije. No es profético, no estoy profetizando nada. Simplemente son números que yo vi que pues te estoy dando así. ¿Ok? Tómalos en cuenta como tú quieras. ¿Quieres desecharlos? Como un hermano una vez me habló y me dijo, rechazo completamente la palabra que dio. Pues está bien, gloria a Cristo. Pues tú sabes lo que haces. ¿La quieres recibir bien o la quieres recibir también? Está bien, ¿no? No vas a recibir condenación por nada, hermanos. Bendito sea Dios. Entonces,
No siendo dogmáticos, entonces no quiero establecer que esto va a ser así. Simplemente son números que yo saqué. ¿Ok? Perdónenme si no está de acuerdo a lo que ustedes piensan o lo que crean que yo debería decir o no decir. ¿Ok? Bendito sea Dios. Lo que sí quiero decirte, hermano, es esto. Olvídate de las fechas. Si el 2033 y medio, si el 2026 y medio, si el año 1987 y medio. O sea, olvídate de ello. ¿Ok? Te voy a decir una cosa. El regreso de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. Sean 5 años, sean 12 años, sean 20, no, los años que sean, está muy cerca el regreso de nuestro Señor Jesucristo. El día de Jesucristo está muy cerca. Y cada uno de nosotros deberíamos estar pensando cómo nos va a encontrar el Señor. Nos va a encontrar orando, nos va a encontrar santificados o en alguna otra manera. Cristo viene pronto, hermano. Viene por su iglesia. Primero se llevará a su iglesia, irá a las bodas del Cordero. Y los que se queden aquí pasarán por la tribulación y algunos por la gran tribulación. Eso es lo que hemos ido aprendiendo. Lo que sí estoy seguro, hermano, es que nosotros estamos viviendo el último tiempo, el último periodo de la iglesia de la Odisea. Algunos se dicen, como dice aquí, se sienten ricos. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor vuelve a responder. ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Estos 5, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, estas 5 características, así ve la iglesia, el Señor en este periodo a la iglesia. Ahora, esto es generalizado, hablando genéricamente. No está hablando individual, está hablando de la iglesia universal, la iglesia general. Así es como se ve. Muchos han dicho, somos ricos, no necesitamos de ninguna otra cosa. Muchos han crecido y ya se han enriquecido de tal manera que ya Jesús ya no pinta en sus iglesias, aún en sus vidas. Dice que predican a Jesucristo, pero no. Hace unos días vi de un hermano, un pastor. En este periodo de pandemia anda visitando iglesias, anda haciendo campañas. Qué bueno que esté trabajando para el Señor. Gloria a Cristo por ello. Pero en la presentación, hermano, aparece el nombre del pastor, con unas letras así grandotas. El pastor fulanito. Campaña evangelística de sanidad de tal fecha a tal fecha, bla, 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 bla. Jesucristo por ningún lado. En todo ese anuncio grandote y con letras grandes y todo, el que parece importante es el pastor, no Jesucristo.
La iglesia está pasando por este periodo. Es lo que la iglesia está viviendo. Querramos o no, necesitamos pensar, necesitamos meditar. Esto fue escrito hace muchísimos años. En el año 96 después del nacimiento de Jesucristo. O sea, 100 años después de que nació Jesucristo, esta profecía fue escrita. Este libro profético fue escrito. 96 años después de que nació nuestro Señor Jesucristo. Y estaba profetizando el comportamiento de la iglesia durante todo este periodo, durante 1987 años, cómo se iba a comportar la iglesia. Y en cada periodo el Señor está diciendo lo que ha sido. Este último periodo, que es el que estamos viviendo nosotros, la iglesia es desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Porque la iglesia ha creído que tiene todo y no necesita nada, mucho menos del Señor Jesús. Ya te dije, hermano, olvídate de los números. El Señor Jesús viene pronto y viene por su iglesia. Por una iglesia que se ha preparado, una iglesia sin arruga, sin mancha, sin cosa semejante, a la que se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Esa es la iglesia que el Señor viene a buscar. ¿Estamos dentro? Esa sería la pregunta. ¿Estamos dentro? Yo te di fechas y no específicas, porque pues 2026 pues puede ser en cualquier momento de 2026 o del 2033, qué sé yo. Pero hoy, si viniera el Señor, ¿cómo nos encontraría? ¿Estaríamos listos? ¿Nos iríamos con Él? Habrá que considerarlo. Si el Señor lo escribió, es porque tiene importancia. Si el Señor lo trajo proféticamente y lo dejó establecido aquí en la Escritura, es para que nosotros lo viéramos y supiéramos cómo estamos y cómo se ha ido comportando la iglesia desde el principio. ¿Cuáles han sido sus fallas? ¿Cuáles han sido sus aciertos? En cada uno de esos periodos el Señor da una promesa. Y la última promesa que el Señor está dando para este periodo es que dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito sea Dios. Estemos preparados, estemos velando, estemos listos. El Señor viene pronto, hermano. Perdónenme, hermanos, por darles fechas. Yo nunca he sido partícipe de tratar de establecer eventos futuros con fechas y cosas. Simplemente son números que saqué, eso es todo. ¿Verdad? Si son, Dios lo sabe; si no son, Dios lo sabe. Yo no quiero ponerme ningún saco, ni de profeta, ni de adivino, ni de nada por el estilo. Simplemente son números que saqué. A veces los números me llaman mucho la atención y por eso los saqué. Te lo dejo ahí.
Ha sido un periodo largo, un viaje largo, pero Dios quiere que seamos victoriosos. Gracias a Dios por darme la oportunidad de compartirles esto. Recíbalo con mucho cariño y que Dios nos ayude, que Él nos lleve hasta donde tenemos que llegar. Bendito sea Cristo. Alabado sea Dios. Hermanos, hasta ahí. Dios los bendiga. Shalom.